Entonces, como lo habíamos comentado en la clase anterior, el tema que tenemos para hoy es mercados financieros. Aunque aquí no dice mercados. Mercados financieros. Bueno, antes de empezar, quiero que alguien me comente cuál es su concepto de definición de mercado. Un mercado en términos generales. Se podría decir que es como un ambiente propicio donde se hace un intercambio de bienes o servicios y donde hay unos oferentes y unos demandantes, o algo así, una demanda, una oferta. Bien, Jennifer, muy bien. ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a quedarnos con el de Jenny. Entonces, efectivamente, como Jennifer lo comenta, eh, los economistas definían o definieron el mercado como un espacio físico donde existían dos tipos de personas que asistían a él y unos eran los que iban a ofertar lo que vendían o que producían y otros iban a comprar, ¿cierto? Lo que estaban vendiendo. En términos generales, era lo que se conoce o se sigue conociendo como la oferta y la demanda, ¿ok? Y que pues allí también intervienen en el tipo de intercambio, pues lo que se conoce como el dinero, ¿cierto? Y que ese dinero pues era establecido a través de un precio entre la ley de la oferta y la demanda. Digamos que todavía quedan rezagos de esa teoría y lo podemos nosotros ver en las plazas de mercado. ¿Todos conocen una plaza de mercado? ¿Han tenido la oportunidad de asistir a Sí, una plaza de mercado? sí, señor. Claro, ¿Cuáles son Sí, las señor. características de una plaza de mercado? A ver, los que han asistido. está sectorizada por productos. Ok, entonces hay como divisiones entre ciertos productos. Bien, ¿qué otra cosa? Todo es muy visible. Todo lo que venden se ve. Bien, ¿qué otra cosa? Profe, pues algo también particular de una plaza que pues también los precios varían. Digo, por ejemplo, de acuerdo al horario. ¿Qué pasa? Digamos, yo algunas veces iba en la noche y se conseguían cosas más económicas que en la mañana. ¿Cuál sería el porqué de esa situación? Pues digamos, lo que yo asimilaba en ese momento era que, digamos, por ejemplo, en la plaza de acá de Facatativá, pues los Sí, señores venían de Bogotá y en muchos casos pues les quedaba bastante producto. Entonces ellos, pues yo a veces llegaba a trabajar 6:30 de la tarde y pasaba a la plaza, ya ellos estaban como recogiendo, pero ahí uno, para que uno, digamos, para ellos no devolverse con tanto producto, pues dejaban más económico, pues tratando de venderle lo mayor posible. entonces esa era la estrategia. Entonces ya como se van a ir, entonces para no, que no carguen tanto, entonces que carguen más bien dinero. Bien, ¿qué otra cosa? A ver, claro, ustedes que son bien observadores. Nada más, bueno, entonces yo les voy a decir, las plazas de mercado abren a cierta hora y cierran a cierta hora, ¿cierto? De pronto, no sé, pero en algunos pueblos, las plazas de mercado por su afluencia, en algunos momentos o en algunos días están cerradas, ¿cierto? Hoy día que creo que ya prácticamente están abiertas todos los días. En las plazas de mercado hay personas que se dedican a vender,
como ustedes lo pueden observar, y tienen ya un lugar establecido en la plaza. En la plaza de mercado también existe una persona o varias que se encargan de la administración de la plaza. Es decir, la plaza no es un lugar donde yo pueda ir y vender lo que yo quiera. De hecho, sí lo puedo hacer, pero necesito permisos para eso. Si yo quiero vender algo sin pagar un espacio, pues lo podría hacer en la parte exterior, pero incurriría en infringir la ley, que la policía venga y me recoja, o que el administrador de la plaza mande llamar a la policía, bueno, etc. ¿Por qué? Porque yo no estoy pagando arriendo y en cierto momento un mismo producto lo puedo dejar a un precio más económico, ¿cierto? Y pues estaría, digamos, a merced de que hoy estoy aquí y mañana en otro lado. Sin embargo, cuando existe un lugar ya establecido y se paga arriendo, pues ya el tema cambia un poco, ¿cierto? Eso es lo que normalmente sucede. ¿Alguien más? ¿Nadie? Profe, ¿me repites? Es que se escucha entrecortado. ¿Qué preguntas, perdón? ¿Todos están escuchando entrecortado? No, profe. Yo sí, profe. Yo escucho entrecortado también. Yo también escucho entrecortado. Bueno, si una persona nomás está escuchándome bien y 9 entrecortado, quiere decir que 9 tenemos problemas con el internet. Ahí me están escuchando. Perfecto. Sí, Claro. profe, que fue un pedacito donde se te fue la voz y no entendí la pregunta, pero sí se está escuchando bien. Solo que sí hubo un momento donde quedó como en silencio. Entonces, por eso. Ok, pregunté pues sí. porque hice la pregunta. ¿Alguien más tiene cosas que hay en una plaza y que de pronto no hemos visto? Ya les mencioné algunas, ustedes mencionaron otras. ¿Hay más? De pronto que también hay mayoristas, manejan como unos precios también como muy similares, hay un estándar de precios, es decir, como que no son muy alejados unos de otros frente a los que venden los mismos productos, ¿no? Entonces, se puede encontrar una regulación de precios. Bueno, entonces, a ver, ¿por qué estamos hablando de la plaza de mercado? Porque, como les decía, es el lugar físico donde todavía yo puedo encontrar vendedores y compradores de un bien. Sin embargo, para el término actual o los conceptos actuales de mercado, pues ya no es válido hablar de un espacio físico. Sin embargo, sí es válido hablar de un espacio, pero estos espacios ya no se dan, digamos, tradicionalmente como lo conocemos, sino que ya podemos encontrar un mercado virtual, ¿cierto? Abierto, ojalá regulado, ¿cierto? Es importante, donde yo puedo ir y buscar, comprar lo que necesite y pagar común y corriente como si estuviera asistiendo a un establecimiento comercial. Entonces, por ejemplo, usted en internet ya puede comprar en un mercado nacional como libre, como el Mercado Libre, que es una página donde se puede encontrar muchísimas cosas que usted necesita, desde personas naturales, personas jurídicas, desde elementos usados como elementos nuevos, bueno, etc. Pero también existen otros tipos de mercados, como son los que vamos a trabajar el día de hoy, que se utilizan o que se ejercen bajo otras estructuras tecnológicas, ¿cierto? También necesitan el físico, pero pues digamos que la tecnología es la herramienta más usada. Y para eso, pues nosotros nos enmarcamos en lo que se conoce como los mercados financieros. ¿Pero qué son en sí los mercados financieros? Pues es un espacio donde ofertantes de algún activo financiero, ¿cierto? Pueden negociar con él, transarlo, ¿cierto? Comprometerlo, cederlo a otros a un determinado precio. Es decir, que la teoría sigue siendo la misma. Y entonces encontramos lo que se conocen como los mercados de valores. En los mercados de valores, ¿qué se va a comercializar? Valores, títulos, valores, activos financieros.
y entre ellos pues podemos encontrar diversidad. Entonces, ¿a través de qué se hacen estos intercambios o estas negociaciones? Básicamente a través de lo que se conocen como las famosas bolsas de valores. En Colombia existe una bolsa, ¿cómo se llama? Pues la bolsa de valores ¿de qué? De Colombia, ¿cierto? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de ir a la bolsa de valores de Colombia? ¿Sabe qué pasa en la bolsa de valores de Colombia? No, profe. Bueno, entonces la bolsa de valores de Colombia, como tal, es un espacio físico, pero a la vez virtual, donde existen unos personajes que pueden estar licenciados, capacitados para comprar y vender activos financieros, y otros que están certificados y avalados para poder colocar sus productos financieros a la venta. Y a su vez, pues los precios, o en este caso los precios de cierre y de apertura, pues están muy ligados y muy, digamos, dependiendo de otras bolsas mundiales, como la bolsa de Nueva York. En Colombia, este mercado de valores, pues se encarga de comprar y vender algo muy conocido para nosotros y que ya lo hablamos, y que son las acciones. Es decir, que existe un mercado accionario. La pregunta es, ¿cuáles son las empresas que están, digamos, licenciadas o que tienen los permisos para poder vender sus acciones en la bolsa de valores? ¿Nada? Bueno, entonces son todas las que pueden vender sus acciones en la bolsa de valores, son todas las que su capital o su patrimonio está constituido por acciones. Entonces recordemos que una acción es un título de valor que es de carácter representativo y que hace que pues yo pueda ser accionista o dueño, ¿cierto?, de una empresa. En este caso se pueden transar solamente el 49 o máximo el 49% de las acciones de una empresa S.A. Sin embargo, también hay otro tipo de empresas que son las famosas comanditas simple que por acciones. Ahora la pregunta es, ¿todas las empresas que están constituidas bajo esta figura pueden vender? Sí, pero no todas lo hacen. ¿Por qué? Porque pues las empresas que están allá, digamos que primero deben tener cierto tamaño, segundo deben tener cierto reconocimiento, cierto nombre para que puedan ser compradas por alguna persona. Entonces, si yo encuentro, supongamos yo quiero comprar y hay una opción que dice ventas de la empresa XY, y uno se pregunta, bueno, pero ¿quién es esa empresa? Entonces, no es lo mismo que si el banco, digamos, uno de los más cotizados en la bolsa, que es Bancolombia, dice comprar acciones de Bancolombia, y si uno mira el ranking, entonces son de las empresas más cotizadas o de las acciones más cotizadas en la Bolsa de Valores de Colombia, ¿cierto? Que normalmente genera dividendos, ¿cierto? Y que el valor de esa acción está en la tendencia alcista, es decir, que desde mucho tiempo atrás viene incrementando su precio, su valor, y la tendencia es hacia la alta, ¿cierto? Entonces, en este orden, también en esas bolsas de valores se pueden comprar y vender divisas. Pues por aquí sabemos que una divisa, pues es la denominación que se le da al peso o a la moneda de un país. En este caso, pues yo puedo comprar y vender, ¿cierto? Intercambiar cualquier divisa de cualquier país, ¿cierto? Y va a depender de ciertos valores de transacción. Cuando hablamos de valores, pues hablamos en el caso colombiano, de la TRM frente al dólar, ¿cierto? Y que a nivel mundial, pues existen una cesta de monedas de divisas duras, que digamos que son las que manejan, digamos, o influencian las demás economías, como son el dólar, como es el euro,
como son los yuanes, como es el franco canadiense, la libra esterlina, etc. Son 5, ¿cierto? Que son, digamos, son las que tienen el poder. Sin embargo, pues Colombia, nuestra economía en las finanzas internacionales, pues está basada básicamente al dólar. ¿Qué quiere decir? Que si alguna empresa vende en Estados Unidos y le pagan en euros desde Estados Unidos, pues cuando le vayan a pagar aquí, al final va a pasar por el dólar americano. Si vende a Europa, igual manera, ¿sí? Así le pagan en libras esterlinas, entonces cuando se va a monetizar aquí en Colombia, en su banco, pues lo que van a monetizar es cuántas libras esterlinas le pagaron, hacen el cruce dependiendo de la tasa que tenga frente al dólar y en pesos colombianos se lo van a pagar de acuerdo al dólar y no de acuerdo a la libra esterlina. No sé si hasta aquí soy claro, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Bueno, el silencio me dice que todo es claro. Entonces, eso lo puedo hacer en la bolsa de valores. También puedo comprar bienes materiales, materiales naturales, sobre todo esos naturales, son conocidos como derivados. Entonces, el mercado de derivados, entonces, por ejemplo, el petróleo, que es un mineral, se puede comprar y vender en las bolsas de valores, el oro, ¿cierto? Etcétera. De hecho, iniciando la pandemia, recuerdan que Colombia vendió sus reservas de oro, ¿cierto? Y eso lo hizo a través de las bolsas de valores. Ahora, ¿qué similitud hay entre una bolsa de valores y una plaza de mercado? ¿Se han puesto a pensar eso? ¿Qué podría ser igual? ¿O qué, de acuerdo a lo que ya hemos hablado, qué podrían tener en común? No hay nada en común, no me están escuchando. Tanto en la bolsa de valores como en la plaza de mercado se está comprando y al mismo tiempo vendiendo, pues en la bolsa de valores las acciones y en la plaza de mercado los productos. Entonces, si hablamos de la bolsa de valores, hablamos de activos financieros, ¿cierto? En términos generales, y en la plaza de mercado de bienes en general, porque se supone que en una plaza de mercado puedo encontrar verduras, ¿cierto? Puedo encontrar frutas, puedo encontrar abarrotes. Alguien me decía, profe, ropa, ya en las plazas de mercado venden ropa, etc. ¿Ok? Bien. Entonces, normalmente estos bienes son conocidos como bienes de consumo, ¿cierto? Sin embargo, aquí pues ya podemos encontrar algo que son los bienes de capital, que se conocen aquí como en el mercado de capitales, y que pues son a largo, mediano y largo plazo, es un poquito más diferente, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, también podemos hablar de lo que genera el gobierno, como son los test de tesorería o los bonos, cosa que yo no puedo encontrar en una plaza de mercado. Sin embargo, hay muchas cosas en común, entre ellas, entonces, en la bolsa de valores, quienes administran son las instituciones o agentes permitidos por la bolsa para poder comprar y vender. Y entre ellos tenemos a los brokers. Ahora, un broker, para que nos quede sencillo de comprender, ¿cómo lo podemos hacer la analogía con la plaza de mercado? En la plaza de mercado, pues encontramos al administrador de la plaza. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo comprar acciones, ¿cierto? O yo no puedo vender, por decir algo, manzanas. Digamos que usted produzca duraznos aquí en Facatativá o en el Rosal, bueno, donde se produzcan. Y quiero ir a venderlos a la plaza de Facatativá. ¿Lo puedo hacer? ¿Sí? Sí. Sí, si paga pues su cupo, su puesto ante el administrador, ¿no? No, pero es que pongan atención.
yo no estoy diciendo que me voy a dedicar a vender duraznos ni manzanas ni nada, sino que tengo manzanas y necesito venderlas. Pues Puede va a la vender plaza de una- mercado y da un precio por cantidad y alguien pues la comprará. Dijo Michael, como que las cosas muy fácil a veces, ¿no? Entonces, pongan atención. Los brokers son aquellos agentes que tienen un espacio, digámoslo, virtual o físico dentro de la bolsa de valores donde se pueden comprar y vender ciertos activos. El administrador es el que manda en la plaza, es decir, que nadie puede vender sin que el administrador lo haya permitido. Es decir, hay que pagar, hay que hacer un contrato, hay que estar autorizado y le dicen, su puesto es el local 2 y el local 2 es de 2 por 2 y vale tanto mensual. Profe, ¿el sí. broker es como una especie de regulador? No regulador, un administrador. Ok. Entonces, así como un señor administra la plaza de mercado, así un broker administra un mercado, ¿cierto? Ahora, para yo poder vender esas manzanas, hay dos opciones. Una, arrendar un local. Dice, pero si es que solamente es digamos, esta tonelada, no es más. Yo no voy a rentar un local para vender una tonelada. Entonces dicen, bueno, entonces véndaselo o busque a las personas que ya están autorizadas y que tienen un local y que ellos venden el mismo producto a ver si se lo si se lo compran. El problema en una plaza es que si usted no hizo el negocio antes de, la gente le puede decir, no, yo lo consigo con mi proveedor en un precio más económico. Y entonces le dicen, no. Y usted comienza como a feriarlo y va a llegar el momento en que usted no va a poder vender su producto. En las plazas de mercado, lo ideal es haber negociado antes de. Si no, usted se va a quedar con su producto quieto. Entonces, ahora, profe, es que mi producto es exclusivo y está, bueno, qué sé yo, en escasez y bueno. En ese caso, uno sí puede darse lo que dice Michael, llegar allá a ver quién le compra y dijo, no, eso lo rapan. Algunos productos sí, otros no. Y cuando hay cosecha, el tema se complica. Entonces bajan los precios, le dicen, no, no lo compro. Mucha gente le toca devolverse para su finca con el producto o llevarlo a una tienda y regalarlo prácticamente. Así como hace Camilo, que va a las 6:30 para que las personas ya estén aburridos con su producto y lo ven a precio más barato. ¿Sí van a entender? Entonces eso no es así como así. Ahora, digamos que existe ya un vendedor en la plaza de mercado, ya de los que pagan arriendo, ¿no? Un vendedor. En la bolsa de valores existe un similar que se llaman los traders, ¿Corredores? Ah, ok. que son los famosos corredores de bolsa. Entonces, no es que usted, digo, no es que yo tengo 100 millones y voy aquí a comprar acciones. No, usted no lo puede hacer. Usted debe contratar un trader, un corredor de bolsa. Y ese corredor de bolsa a la vez tiene un permiso por un broker. Ahora, usted le da 100 millones, entonces le dice, bueno, existe este riesgo, existe lo otro, y él va, digamos, a generar un portafolio de inversión, ¿cierto? Y llega y le dice, bueno, vamos a invertir, supongamos, en euros. Entonces, compran, pero existe un broker que le va a cobrar comisión. Entonces, aparte de que cobrarle comisión, ese señor también le va a cobrar por administrar su dinero. Y dice, bueno, entonces, ¿cómo vamos en las ganancias? Ahora, el broker les cobra. Entonces, pierda o gane, usted debe pagarle al broker. Lo mismo sucede allá en la plaza de mercado. Si usted le va bien con el aguacate, usted debe pagarle al administrador. Si le va bien, paga. Y si le va mal, también debe ¿qué? Pagar. ¿Listo? ¿Sí somos claros? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Es un servicio que sí o sí hay que tomar. Claro, entonces si usted quiere
ser corredor de bolsa, pues entonces debe estudiar, debe prepararse para eso. Como si usted dice, no quiero vender verduras, pues no cualquiera vende verduras. Si a mí me colocan allá, pues yo vendo, pero no quiere decir que usted sepa vender verduras. Hay que mirar cómo están, el precio, hay que mirar cómo se empacan, bueno, todo el cuidado que hay que tener, etc. Usted no sé si se ha dado cuenta, pero uno compra las cosas y allá se ven bonitas y usted se las lleva para la casa y se dañaron. O las personas que venden, no sé, plantas. Usted las ve allá en el vivero bonitas y se las lleva para la casa y le echa agua y resulta que se dañaron. Porque ellos saben del tema. Entonces, lo mismo estos señores. Ellos han estudiado, ¿cierto? Se han preparado y se dedican a eso. Ahora, nosotros, pues, debemos tener en cuenta lo siguiente. En Colombia existen dos bolsas. Una es la Bolsa de Valores de Colombia y la otra la Bolsa Agropecuaria. Dentro de la Bolsa de Valores de Colombia, pues está lo que ya sabemos que podemos vender. Y en la Bolsa de Valores Agropecuaria, pues como su nombre lo indica, solamente se pueden transar bienes agropecuarios. Entonces, en los bienes agropecuarios, ahí aparece una figura que no la tengo acá, que es el mercado de futuros. Profe, ¿pero qué es un mercado de futuros? Pues simple y llanamente es poder vender, ¿cierto? Un producto normalmente natural o derivado del campo, ¿cierto? Y con plazo de vencimiento posterior a la fecha de hoy. Por decir algo, usted puede comprar hoy la cosecha de manzanas del señor de la empresa X para el año 2021 en enero. ¿Y comprarla cuándo? Hoy. Entonces firman un contrato de futuros y establecen un precio para pagar el día de enero del otro año. Unos compromisos, etc. Ahora, ¿qué pasa si el precio en ese momento sube? Entonces, si el precio en ese momento, cuando hay que entregar, el señor le va a entregar su producto y usted le va a pagar, pues muy sencillo, va a ganar usted. ¿Por qué? Porque negoció antes un mercado futuro. Pero ¿qué pasa si baja? Ah, pues ahí ya perdió. ¿Por qué? Porque está, digamos, desde un punto de vista pagando 100 y resulta que en ese momento está a 80. Entonces, ahí está perdiendo 20. Ahora, pues, existen algunos elementos digamos, de seguridad que disminuyen el riesgo. Y aparece otro tipo de mercados que es el mercado forward, ¿cierto? Y las famosas coberturas. Pero digamos que ya estos temas como más avanzados para mercados financieros y finanzas internacionales. Sin embargo, pues es importante que lo tengan claro o al menos lo tengan presente. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo simplemente es una contextualización para lo que ustedes van a ver en noveno y décimo semestre. ¿Okay? Por ejemplo, en décimo, cuando tenía la oportunidad de orientar simulación gerencial, pues nos dedicamos un semestre a ser corredores de bolsa. Es decir, la Bolsa de Valores de Colombia tiene un pequeño juego que se llama el juego de la Bolsa Millonaria, donde da la oportunidad a universidades y colegios a participar y ser parte de la Bolsa de Valores de Colombia. Sin embargo, el dinero que nos dan es un dinero virtual, ¿cierto? Pero el contexto y los movimientos, los precios y los productos financieros son reales. Es decir, estoy dentro de la bolsa con un dinero ficticio, sin embargo, veo y actualizo como si realmente yo fuera un corredor de bolsa. Entonces, algunos pues les fue muy bien, otros perdieron dinero, me quedaron debiendo, les dan 200 millones y perdieron 400, fabuloso. Y el problema es que yo tengo los 200 millones ahorita, pero ya mañana con inversión ya no puedo tener nada. De hecho, comprando acciones, si bajaron en el momento que compré, pues ya perdí dinero. Y aparte la comisión, etc. Entonces, toda esta serie hay que tenerla en cuenta. Sin embargo, pues, a raíz de eso, algunos han tomado su vida personal y profesional con base en lo mismo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado, pero en la universidad, a través de un graduado que ofrece el diplomado en trading, ¿cierto? Él, a raíz de la experiencia vivida en simulación gerencial y de su trabajo de grado, se dedicó a este negocio y es ahora corredor de bolsa profesional, da conferencias, tiene su propia escuela, etc.
Pero esto no quiere decir que lo que él hace sea fácil, no, hay que estudiar, hay que prepararse. Sin embargo, pues el tema es interesante, ¿cierto? Y de hecho, hoy se está promocionando por todas las redes sociales. Uno de los gurús en los negocios como Robert Kiyosaki, digamos, dan publicidad acerca del trading. No sé si hasta aquí hay preguntas. No, señor. ¿Todo es claro o todo es confuso? Hasta el momento todo es claro, profe. Ok, bien. Entonces, así como funciona la plaza de mercado, funcionan los mercados de valores, ¿ok? Entonces, a través de los traders, los brokers, ¿cierto? Y yo puedo comprar y vender cualquier activo financiero. Obviamente con la posibilidad de riesgo de ganar o de perder. Bien. El mercado de divisas en Colombia, pues, es más conocido como el mercado Forex. Aquí, en Colombia, hay un mercado que es el mercado Forex, ¿cierto? Y es el famoso mercado de divisas, donde yo puedo comprar, ¿cierto? Cualquier tipo de ¿qué? De divisa, ¿sí? Y venderla, pues, en el momento adecuado. Entonces, los que hace un tiempo tenían dólares y lo habían comprado en 3.000 y cuando subió a 4.000 los vendieron, pues ahí ganaron 1.000 pesos colombianos por cada ¿qué? Dólar invertido, ¿cierto? Y digamos que pues ese mercado también hace referencia a lo que es la oferta y la demanda. Entonces, si usted está vendiendo una acción, la gente dice, bueno, ¿y este por qué la está vendiendo? ¿Será que va a bajar? ¿Será que está perdiendo? Y entonces, si usted compra, entonces los demás dicen, bueno, ¿y este por qué está comprando? Algo de verdad. Y entonces hay una serie de estudios fundamentales y técnicos para tomar esa decisión. Y entonces, gráficamente, algunos hablan sobre los estadísticos. Entonces, no sé si han escuchado sobre las velas japonesas, pero las velas japonesas pues dan el comportamiento de cuando una acción sube o un derivado sube, ¿cierto? O un commodity sube o baja, ¿cierto? Y muestra una tendencia. Y hay algunas teorías acerca de eso. Entonces, así como funciona un mercado, funcionan los demás. Claro, hay algunos que tienen menos riesgo. Por ejemplo, en el mercado accionario, digamos, la probabilidad de ganar es muy poca porque normalmente las acciones no suben gran cosa, sobre todo en el mercado colombiano. A no ser que usted tenga un mercado extranjero, pues es diferente. Lo que más genera rentabilidad en cualquier tipo de mercado son los derivados, porque ellos generan mayor rentabilidad, pero también asumen mayor riesgo de ¿qué? De perder. Igual el principio financiero. Entonces, eso es lo que les quería contar acerca de los mercados financieros, ¿cierto? Ahorita pues vamos a hacer algunos ejercicios muy sencillos, básicos, sobre compra y venta de activos, y pues la idea es que apliquemos lo que hemos visto, muy sencillo, muy fácil, y nos preparemos pues para el taller que va a ser dentro de 8 días. ¿Ok? Sí, señor. Yo había escuchado algo de algo llamado binarias en los mercados bursátiles. ¿Y qué escuchó? ¿Va por ahí la cosa? No, pues va, no sé, no había escuchado el término, pero no muy a profundidad. ¿Va por ahí la cosa? Bueno, entonces, ya eso es un poquito un nivel avanzado, ¿cierto? Como para la especialización, pero lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Entonces, tenemos aquí un primer ejercicio que dice, y aquí hay una primera tarea. Una empresa firma un contrato de futuro. Entonces, por favor, consultar sobre los contratos de ¿qué? De futuros. Aunque yo ya les mencioné algunas cosas muy generales, pero la idea es que usted lea. Si necesitan alguna bibliografía, yo con mucho gusto se la suministro. ¿Qué es un activo subyacente? ¿Ok? Entonces, una empresa firma un contrato de futuros
sobre un activo subyacente cuyo precio de mercado actual, esto en finanzas es conocido como el precio spot, ¿cierto? Y es de 18 millones de pesos colombianos. Y que no paga dividendos. Tiene un vencimiento dentro de ¿qué? Dentro de un año. Entonces, hoy se firma el contrato para pagar dentro de un año. Ahora, el tipo de interés de las letras del Tesoro a un año de plazo fue el 3%. Quiere decir que nos van a aplicar esta tasa de interés. Y la pregunta es muy sencilla. ¿Cuál sería el precio, cierto? Obviamente dentro de un año. Y el segundo, ¿qué ocurriría con el precio si el vencimiento tuviese lugar dentro de 3 años? ¿Ok? Y la fórmula que vamos a utilizar es la siguiente. El futuro va a ser igual al precio de hoy, o al precio spot, por 1 más la tasa de interés elevado a la n. Pregunta, ¿a qué se les parece esto? No todos. Es que estoy viendo, estoy esperando que cargue. Ah, ok. Que cargue, ¿cómo así que cargue? Profe, esa es Es que se parecida me a la puso un momento de fórmula, negro la pantalla. Señora, que esa es parecida a una de las fórmulas que usamos, creo que para hallar el tiempo, o una de las tasas, no recuerdo bien. bueno, esa es ¿Valor la futuro? futuro, tal cual, sino que en vez de valor presente dice precio. El resto es exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos aquí es uno parecido, Profe, una pregunta antes de eso, qué pena. señora. ¿Qué es un activo subyacente? Dijo alguien, esa fue la tarea que les dejé. Eso sí no lo escucharon. Les dejé ahí 2 tareas. Uno, consultar sobre contrato de futuros. Y 2, ¿qué es un activo? Because Bueno. I'm broken. Ay, Dios. Listo. Entonces, la información es la siguiente. Tenemos, primero que todo, que F es igual a ¿qué? Esto se ve feo. ¿A qué es igual F? Un precio. A 1. Al precio por No más. 1. Yo no sé por qué. 1 más I, que sería la tasa de interés, elevado a la ¿qué? A la N. Esta es nuestra fórmula para determinar. Ahora, ¿qué información tenemos? ¿Cuál es el valor del activo? 18 millones. Vamos a decir que aquí esto vale Uy, 18 millones. Ok. Bien. ¿Qué más información tenemos? ¿a un año? Es que no está ahí La el. tasa de interés, según es del 3%, ¿cierto? Anual. ¿Qué más tenemos? El tiempo. 12 meses, ¿sí? Un periodo. Año. Un año. Ah, ¿Ok? Un año. Bien. Entonces, aquí el ejercicio es muy sencillo. Nos piden 2 cosas. Primero, determine el precio del activo subyacente, ¿cierto? ¿Cuándo? Al vencimiento. Entonces, en este orden de ideas, pues lo que nos corresponde hacer aquí es calcular ese precio, ¿cierto? Esa sería nuestro primer interrogante. ¿Cuál es el precio al vencimiento?
Entonces, aquí nos queda muy sencillo porque la tasa está anual y el tiempo está en años, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Pues simplemente aplico mi fórmula. ¿Cuál? Precio, hoy, 18 millones. ¿Por qué? Por 1 más ¿quién? Más I, que sería 3%, y luego esto lo elevo a la 1. Quiere decir que el precio del activo al vencimiento equivale a ¿cuánto? ¿Sí les dio igual? Los que lo están haciendo, ¿no? Porque si usted solamente está... Yo lo había elevado, era la 12, profe. O sea, ¿y yo por- le puse los periodos. Antes de que tú dijeras que 1, por el tiempo, yo le había puesto las 12, pero ya sí me dio igual. Ok. Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? No, no hay preguntas. Ok. Bien, ahora, la segunda pregunta. ¿Qué pasaría con el precio si el vencimiento es dentro de cuántos años? 3 creo que era. 3. Entonces, simplemente aplicamos la misma fórmula. O hay dos formas. Uno, podemos tomar este señor, que son los 18. Vamos a ver si nos da igual. Más, en este caso, la tasa de interés elevado a la ¿qué? En este caso a la 3. Nos daría 19 millones. Vamos a ver si con esta nos da igual. Si tomamos este señor y aplicamos la misma operación, 1 más la tasa, pero no la elevamos a la 3, sino a la 2. A la 2 porque ya está elevado, ¿Sabe? elevado la 1, sí. Entonces, efectivamente, me da ¿qué? El mismo valor. Entonces, puedo tomar el que tengo acá, ¿cierto? Es como decir algo, bueno, ya se cumplió el contrato y voy a dejarlo un año más. Extendemos el contrato 2 años más, entonces sería el mismo valor. O desde el comienzo se elevaría a la 3 y el valor sería exactamente el mismo, teniendo en cuenta la misma tasa de interés del 3%. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? No, profe. Ok, bueno, entonces hagamos este es muy parecido. ¿Cuánto les daría? Este, muy similar, igualito prácticamente, solamente cambian los valores. ¿Ya tienen los datos? Es una empresa firma un contrato de futuro sobre un activo cuyo precio de mercado actual es de 35 millones, el cual tiene un vencimiento dentro de 2 años. El tipo de interés cobrado por la venta del activo fuese del 3.5 anual. Determine, primero, cuál sería el precio al vencimiento, qué ocurriría si el precio tuviese el vencimiento dentro de 3.5 años. Y por la fórmula que vamos a utilizar es la misma. Futuro igual precio por 1 más I elevado a la N.
¿Alguien ya tiene valores que quiera compartir con nosotros? Ya, profe. Ah, ok. ¿Quieres compartir o...? Profe, yo lo hice en el cuaderno, pero pues el primero me dio 37.492.875. Bien. Y el segundo, 39.478.375 con 5 centavos. Ok. ¿Quién más? Sí, profe, a mí me da igual. Ah, ok. Bien. Entonces vamos a desarrollarlo rápidamente. Entonces, en este caso, pues, Profe, ya compartí. ¿estás compartiendo? Ah, bueno. Ya voy a compartir. Listo. Entonces, 35 millones acá. Como la tasa está en años, dejémosla el tiempo también en años, que sería 3%, ¿cierto? Bueno, o aquí trabajemos más bien a la de los dos. Aquí son 3.5 años. Y la tasa sigue siendo la misma. ¿Ok? Bien. Entonces, el primer valor sería igual a valor futuro. Entonces, valor presente o valor o el precio por 1 más la tasa, en este caso 3.5 elevado a la 2, porque el contrato son de 2 años. Y en este caso daría 37.492.875. Por su parte, si se mantienen las mismas condiciones, pero la fecha de vencimiento pasa de 2 a 3.5 años, ¿cierto? Y listo. Si a usted le gusta el Excel, pues existe una función que se llama VF. Me va a solicitar la tasa, el tiempo, el pago no hay, valor actual, negativo colocas 35 millones y luego aquí colocas 0 y cierras. Y nos da el mismo resultado. Y pues por este lado tendríamos un pequeño diagrama, ¿cierto? Donde hoy invierto 35 millones, 3.5 años después, ¿cuál sería el valor futuro si tengo una tasa de interés del 3.5% anual? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? O para No. eso también, bueno, espérame que no estoy compartiendo todo. Para eso ustedes también tienen un simulador que les di, muy bonito él, por cierto, para que puedan hacer ese tipo de cálculos. Entonces aquí usted abre su simulador, ¿cierto? Le dice que vamos a inversión, valor futuro, valor presente, en este caso serían los 35 millones, ¿cierto? La tasa de interés sería el 3.5, el plazo serían 2 años, la capitalización sería anual y el tipo sería 0 o vencido. Aquí hay la opción para que puedan elegir eso. Y le damos calcular y vemos que el resultado es exactamente el mismo. ¿Qué pasó? No estaba compartiendo. Ay, santo Dios. Listo. Entonces les decía que abrieran su simulador. Por aquí en inversión, valor futuro, valor futuro. Las mismas variables.
Aquí vencido. Y le damos calcular. Y el valor son 37,492,875. ¿Sí es igual? 39,478. Ah, es que estoy mirando el de 37. $37,492. 37,492. Y si nos devolvemos y cambiamos por, bueno, 33 años y medio, no hay opción de 3 años y medio. Solamente el de 2. Bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No hay? No, profe, todo claro. No, pues así de momento no. Es fácil, que es fácil el tema. Entonces, vamos para el segundo ejercicio. Pero este lo vamos a hacer aquí un poquito diferente. Vamos a cambiar. El segundo ejercicio es el siguiente. Acciones. Entonces dice, don Juan Tenorio, ¿alguien sabe quién fue don Juan Tenorio? ¿No estuvo en un libro? Ay, ¿no Y era el uno libro que se tuvo llamó muchas La esposas? Zorrilla. ¿Cómo? ¿No era el que tuvo muchas esposas? Sí, Creo que fue sí. Diomedes Díaz. Bien, entonces, don Juan Isaac, ¿no? Tenorio, sí, también. Don Juan Tenorio creó La Zorrilla S.A. Tras un tiempo de operación, decide constituir, en acciones su empresa. Posteriormente, decide vender el 40% de las acciones para quedar como socio mayoritario con un 60% de las mismas. El número de acciones emitidas por la entidad de titularización fueron 2.000 títulos. El valor invertido por los accionistas fue el siguiente. Invirtió don José Zorrilla $52.000 y usted $35.000. Se requiere, primero, calcular el valor del capital de la empresa Zorrilla S.A. B, calcular el valor nominal de cada acción. C, calcular las acciones que debe tener o poseer cada accionista. Y D, si las utilidades a distribuir son $10.000, ¿cuál es el valor recibido por el accionista o no por el accionista, por cada accionista? Ah, no, es que aquí le falta ¿qué? ¿Cuál es el valor recibido por el accionista mayoritario? ¿Ok? Bien, entonces aquí yo tengo ya un esquema para darle solución a esos interrogantes. Entonces, lo primero que debemos tener es que se crearon o se constituyeron 2.000 títulos o 2.000 acciones. ¿Ok? Ahora, para calcular cuál es el valor de la empresa, pues es necesario saber quién es o quiénes son los inversionistas y cuánto dinero tienen invertido. Entonces resulta que don Juan, aquí no es don Juan, sino José. Este es José Zorrilla. ¿Invirtió cuánto? $52.000. Y esto no son dólares, perdón, no son euros, sino dólares. Ahora, usted, en este caso, pues me apropio del tema. Yo invertiría 35.000. Los dos sumamos ¿cuánto? 87.000. No, el 40%. Ahora, don Juan, que es el socio mayoritario,
tiene el 60. La pregunta es, ¿cuál sería el valor acá y cuál sería qué? El total. Porque esa es la primera pregunta que nos están haciendo. ¿Qué podemos hacer acá? Aquí hay una opción que dice regla de 3 simple, ¿no? Entonces puedo decir, si el 40% ¿cuánto suma? 87 dólares. ¿Es el qué? El 40%. 40. El 60, ¿cuánto será? ¿Cierto? X. Entonces, multiplicamos 87, ¿por qué? Por 60 dividido 40, ¿cierto? Entonces, 87 por el 60% dividido el 40. Y esto nos da que el valor de don Juan, o que es el socio mayoritario, corresponde ¿a cuánto? A 130.500. 130.500 dólares. ¿Está ahí alguna pregunta? No. Entonces, sumamos y eso quiere decir que el valor del patrimonio de esta empresa, que sería la pregunta, sería igual a 217.500 dólares. ¿Listo? Esta sería nuestra primera pregunta. Ahora, sumamos aquí, esto nos debe dar el 100%, ¿no? Se supone. Pasó que no sumó. Listo, 100%. Bien. La pregunta B dice, ¿cuál es el valor nominal de cada acción? Para calcular cuál es el valor nominal, pues, ¿qué hacemos? Tomamos el total del patrimonio y lo dividimos entre ¿qué? El Número de acciones. De acciones. ¿Cierto? En este caso, ¿qué hacemos? 217.500. ¿Sí? Dividido 2.000. Quiere decir que cada acción equivale a 109 ¿qué? Dólares. Esa sería la respuesta a nuestra pregunta número B. Ahora, la tercera dice, ¿cuántas acciones debe tener o poseer cada accionista? Entonces aquí tenemos los accionistas, ¿cierto? Y la pregunta es, ¿cuánto tiene cada uno? Entonces aquí este señor tiene 52, el propietario tiene 35 y el mayoritario, que es don Juan, tiene 130, perdón, 500. Bien. Ahora, ¿cómo hacemos para determinar la participación de cada accionista? Esta es una forma de hacerlo. La participación. Entonces, ustedes recuerdan cuando vieron análisis financiero, análisis, ¿cómo era que llamaba? Análisis. ¿Análisis qué? Vertical. ¿Qué era análisis vertical o qué es análisis vertical? Pues determinar la variación o la participación porcentual de quién. De una cuenta dividido el total de cuentas. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, entonces, ¿cuál es la participación del activo corriente, perdón, de la cuenta bancos sobre el total del activo corriente o sobre el total del activo, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Quiere decir que para saber cuánto es la participación de don José, pues tomamos lo que él invirtió dividido lo que vale la empresa, que en este caso son 217.
Quiere decir que este señor tiene el 23.91% de qué? Participación. De participación. En este orden de ideas, el profe del ¿cuánto tendría? El profe David tendría solamente el 16.09%. Se supone que estos dos deben sumar el 40%. Entonces usted aquí le dice más. Y efectivamente suma ¿qué? El 40%. Estamos bien. Ahora, se supone que este señor le debe sumar ¿cuánto? El 60. 60. Sumamos y esto debe dar, o debe seguir dando el 100%. Ahora, como ya tenemos la participación y tenemos el valor invertido, pues ya nos es mucho más fácil calcular ¿qué? El número de acciones de cada inversionista. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos los 2000 por el 23,91. Entonces, se toma el número de acciones, en este caso, el total de las acciones, dividido ¿qué? O no, dividido no, multiplicado más bien. Multiplicado por la ¿qué? Participación. La participación, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos 2000, ¿cierto? Que está por aquí arriba. Y lo multiplicamos por la participación de este señor. Quiere decir que este señor tendría 478, y no nos dio preciso, pero no importa. Este señor tendría 321 y este sí tendría cerrada, me imagino. Vamos a ver, 1200, efectivamente. Y se supone que la suma de las tres pues nos debe dar 2000. Muy bien. Entonces ahí estaría la participación de cada uno. Si lo dejamos sin decimales, nos daría 478, 322, 35. ¿Ok? ¿Claros? ¿Claros? ¿Preguntas? Sí, está claro. Ok, bien. Entonces vamos para la pregunta número D. Dice, si las utilidades son $10,000, ¿cuál sería el valor recibido por el accionista mayoritario? Entonces ya sabemos que el accionista mayoritario, ¿quién es? Pues el socio mayoritario. ¿Pero quién? ¿Juan? Juan, Juan. Entonces, ¿cuánto recibiría don Juan, que es el socio mayoritario? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos el valor de los dividendos y lo multiplicamos por su ¿qué? Por su participación accionaria. Entonces, ¿cómo hacemos? Simplemente vamos por acá y le decimos, como nos ganamos 10,000, pues de esos 10,000 me corresponden ¿cuánto? El 60%, es decir, $6,000. Eso es todo. ¿Preguntas? ¿Lo podría volver a hacer, profe? Qué pena. ¿Qué? Tomamos Míralo acá. Dividendos por la participación accionaria. ¿Cuáles son los dividendos? 10,000. Y la participación accionaria del socio mayoritario, 60. Eso da 6,000. Es decir, Ok. 10,000 por el 60%. Ok. Listo. Gracias. Ok.
Bien. Entonces vamos para el último. Es aquí este pequeñito. Dice, un paquete de acciones de 1000 compradas a 100 millones de pesos han generado intereses por 1 millón al término de 2 años. ¿Cuál es la tasa efectiva anual de estas acciones y el rendimiento por acción? Y vamos a tener en cuenta lo siguiente. CF, que es el costo final, es igual al costo inicial por 1 más la tasa de interés elevado a la N. ¿Ok? Entonces vamos a copiar esto. Vamos a abrir otro por acá. Dile que esto es texto, pero no lo... Listo. Y esto también le damos el mismo formato. Ok. Y aquí voy a ampliar. Perfecto. De esta. Ok, entonces, dice así. Acciones, entonces, valieron el costo inicial. ¿Es de cuánto? Entonces, ¿el costo inicial es de cuánto? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Es de 100 millones de pesos colombianos. Ok, listo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tasa de interés, es decir, I, ¿cierto? ¿A qué será igual I? Dice, profesor, no sé, es lo que nos toca que hallar, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué más tenemos? ¿Podemos tener el costo final? Los rendimientos. Sí, señor. Costo final será igual a ¿qué? 100 millones de pesos. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos el valor del costo inicial Más intereses. más, Rendimientos. vamos a hacerlo aquí un poquito más explícito. A colocar aquí la renta, ¿cierto? Digamos que está la renta o la rentabilidad, y la rentabilidad fue de 1 millón. A ver si coloqué los ceros que eran, no, 10. Listo. Ahora, el costo final, pues será igual a ¿qué? ¿Cierto? Quiere decir que tendríamos un costo final de ¿qué? De 101 millón. La pregunta es, ¿cuál es la tasa efectiva qué? Anual. Ahora, como tenemos la fórmula, bueno, nos faltaría el tiempo. ¿Cuánto tiempo duró esto? 2 años. 2 años. ¿Cuál sería la fórmula para hallar esa tasa efectiva anual? ¿Alguien?
1 más I sobre N menos 1. Bueno, eso va en paréntesis, creo que es así, es que no me acuerdo. 1 más interés sobre el periodo menos 1, profe. Bueno. Entonces, tengamos en cuenta lo siguiente. Se supone que el costo final es igual al ¿qué? Al costo inicial, factor de 1 más I elevado a la ¿qué? A la E. ¿Tenemos que despejar a quién? A I, ¿cierto? Entonces, en este caso lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, resulta y pasa que esto que está aquí multiplicando lo paso aquí a dividir. Quiere decir que el costo final es igual a, perdón, al costo inicial igual a 1 más que. Entonces, ahora necesitamos bajar esta n. Entonces, aplicamos el logaritmo, ¿recuerdan? ¿Y qué tendríamos acá? ¿Logaritmo de quién? Del costo final dividido el costo inicial, ¿cierto? ¿Igual a qué? A n, el logaritmo de quién? De 1 más i. Ahora, todo esto que está multiplicando pasa a ese extremo a dividir. Quiere decir que n va a ser igual. ¿A quién? Al logaritmo del costo final dividido el costo inicial sobre el logaritmo de 1 más i. ¿Estamos? Ah, bueno, pero espera, que yo lo hice fue para hallar n. Necesitamos hallar ¿qué? I, no n. Entonces, borro porque esto lo hice mal. Esto es para hallar n. Necesitamos hallar la i. Entonces, para hallar, despejar esta señora, pues lo podemos hacer con el inverso. El inverso de n es 1 sobre n. Entonces, ¿qué hacemos? Como esto es una potencia, pues lo elevamos a la 1 sobre n. Y esto también. Quedaría de la siguiente manera. Costo final dividido costo inicial elevado a la 1 sobre n. Igual, cuando yo elevo a la 1 sobre n, esto es un paréntesis, borremos porque se ve feo, parece una c, 1 más i elevado a la n, y a su vez esto es elevado a la 1 sobre i, esto se convierte en potencia, una potencia, es decir, n por 1 daría n, 1 que hay acá por n también daría n, n dividido n, ¿cuánto da? 1. ¿Qué quiere decir? Que esto se cancela y tendríamos lo siguiente. 1 sobre n es igual a 1 más i. Quiere decir que i va a ser igual. ¿A qué? A 1, perdón, al costo final dividido el costo inicial elevado a la 1 sobre n menos 1. Entonces, con esta fórmula podemos hallar la tasa ¿qué? Efectiva. Entonces, ¿qué hacemos? Me vengo para acá y aplico la fórmula. Entonces digo, abro un paréntesis y digo, costo final. Costo final son 101 dividido costo inicial, 100. Y esto elevado a la 1 sobre n. ¿Cuánto es n? 2. Y cierro y resto ¿qué?
Entonces aquí lo que hago es colocarle 2. Y la rentabilidad sería del 0,5% efectivo anual. Esta sería la tasa anual efectiva. Para los que les gusta el Excel, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a decirle tasa. Nos pide el número de periodos, son 2. Luego el pago no tenemos. Luego el valor actual son 100. Luego el valor futuro son 101. Y el tipo es 0 y cerramos. ¿Qué pasó? Ok, aquí lo coloqué negativo. Listo. Aquí le aumento los decimales. Y efectivamente también me da 0.5. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno. No, Y no, no. finalmente nos Desde el pide acá. simulador. Señor, en el simulador también creo que lo podemos hacer. En el simulador estamos aquí en interés compuesto. Vamos a tasa de interés. Decimos valor presente son 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Sí? El plazo son 2 años. El valor futuro son 101. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Capitalización es anual. Y el tipo es vencido. Y le damos calcular. Entonces 0.050. Aunque dice que la tasa efectiva es del 1%, pero porque está tomando 2 periodos, pero no. Listo, entonces vean, el simulador también Listo, profe. lo podían hacer. Entonces, 3 formas de solucionarlo. Finalmente nos pide cuáles son los rendimientos por acción. Entonces, los rendimientos por acción, pues los podemos hacer de la siguiente manera. Para poder determinar esto, ¿cierto? Digamos que los rendimientos por acción aquí son iguales. Pues a los rendimientos, divido ¿qué? El número de acciones. En este caso, los rendimientos fueron de 1.000.000. ¿Y cuántas son las acciones? 1.000, ¿cierto? ¿Sí son 1.000? Sí, señor. Entonces, este señor se cancela con estos 3 y quedaría 1.000 dividido 1. Quiere decir que el rendimiento por acción es de ¿cuánto? De 1.000. De 1.000. ¿Preguntas? No, profe. ¿Todo claro? No, señor. Bien. Entonces, ya para terminar, vamos a hacer otro ejercicio, pero este tiene que ver con anualidades. ¿Recuerdan el tema de anualidades?
No escucho que se les dañó el micrófono, jóvenes. No. ¿Anualidades, profe? Sí, señora. Más o menos, profe. Más o menos, ¿qué es? ¿Qué es una anualidad? Pagos iguales. Ah, bueno, entonces sí lo saben. Bien. Entonces vamos a hacer el siguiente caso. Entonces, vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que usted se va de viaje. ¿Cierto? Y para el viaje necesita tener ahorrado, digamos que se va para Europa. Necesita tener 100.000 euros. Porque usted se va a la gran vida allá. ¿Ok? Pero aquí, ¿cierto? Usted se va a ir dentro de 2 años. Es decir, eso lo necesita para dentro de 2 años. ¿Cuánto debo ahorrar mensualmente en cuotas iguales? ¿Cierto? De forma mensual, entonces si esto lo pasamos a meses, quiere decir que aquí no son 2, sino 24. Y aquí este sería el primer mes, ¿cierto? El primer pago, segundo, tercero, cuarto, el quinto y así sucesivamente hasta el ¿qué? Hasta el 24. Y la entidad donde usted puede ahorrar esos euros le va a pagar el 2.5% de efectivo anual. La pregunta es, ¿de cuánto será el valor de cada pago? Entonces, la fórmula para poder determinar eso dice lo siguiente, que el valor futuro va a ser igual a la anualidad factor de 1 más la tasa de interés periódica elevado a la n menos 1. Y todo esto dividido sobre i. ¿Listo? Entonces, en este orden de ideas, ahora, profe, ¿qué tenemos? Pues nos toca hallar la anualidad o el valor de cada pago. Pero esta es la fórmula de ¿qué? De valor futuro, es decir, como si estuviéramos hallando el valor futuro, pero eso ya lo tenemos. Entonces, ¿usted qué hace? Pues simplemente despega. Entonces, el valor futuro en este caso son ¿cuánto? 100.000 euros. 100.000. ¿Igual a qué? A que no sé cuánto es A. Multiplicado por 1 más la tasa. Aquí nos aparece otro problema. ¿Por qué? Porque la tasa está ¿qué? Efectiva anual. Entonces, ¿qué hacer? No, profe, eso es sencillo. Pasamos esa tasa a periódica. ¿Cómo? 1 más la tasa, que sería 0,025, elevado a la 1 sobre ¿qué? Sobre 12 menos 1. ¿Cuánto nos daría eso? Profe, a 12 porque ahí dice 24.
Me perdí, perdón. No, una cosa es el tiempo y otra cosa es la capitalización. La capitalización está en ya, meses. sí. Los pagos se hacen cada mes. Entonces, en un año hay Señor. 12. Ya. ¿Hay 12 qué? $0,00205. Entonces aquí tenemos 100.000. Aquí tenemos una tasa de interés del 2.5. Y tenemos 24 meses. Bueno, capitalización mensual y el tiempo es 2 años. 2 años. Bien. Entonces, si yo quiero calcular eso, entonces digo 1 más i, que en este caso sería 2.5. Cierro, elevo a la que 1 dividido 12 menos 1. Quiere decir, colocando estos decimales, que la tasa sería del 0,0020 589. 598, perdón. ¿Cierto? Y aquí usted, ¿qué hace? 0,205, ¿cierto? 98. Cierro, elevo a la 24 y luego restas 1. Vamos a ampliar un poquito que no acabó el tablero. Restamos 1 y todo esto lo dividimos ¿entre qué? $98. Ahora, despejamos. Entonces, ahora, voy a cambiar de color para que lo noten. Todo esto que está aquí, multiplicando, pasaría a este extremo a ¿qué? A dividir, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, por aquí la anualidad sería igual. ¿A qué? A 100.000 dividido 1 más 0,00, ¿qué? 205,98. Cerramos elevado a la 24 menos 1. Y todo esto dividido sobre 0,000205,98. Y cerramos. ¿Cuánto nos daría? Digo 100.000 dividido, abro 3 paréntesis, digo 1 más la tasa, que en este caso es la que tenemos acá, elevado a la 24, no lo tengo acá, menos 1. Cierro un paréntesis y divido entre la tasa. Y cierro. Esto me da que el valor a consignar cada mes debe ser igual a 40 a 4.000, no 40. 4.068. Con 81, ¿qué? ¿Euros? ¿Son euros? Creo que sí. Euro. Digo alguien, pero si a usted le gusta el Excel, pues esto lo podemos solucionar aquí en Excel. ¿Cómo, profe? Es una función que se llama pago. Usted escribe pago, abre paréntesis y dice tasa. La tengo por acá. Lo dice el número de periodos. No los tengo, pero son 24.
Valor actual, tampoco lo tengo. Valor futuro. Ah, no, valor actual. No lo tengo, pero valor futuro sí. ¿Cuánto es? 100.000, ¿cierto? 100.000, todo lo coloco negativo, 100.000. Y luego me dice que si es al comienzo o al final, al comienzo. Entonces 0 y cierro. Y noten que me da el mismo resultado. 4.068.81. En el simulador no lo hubieran podido resolver, pero podemos resolver esto. ¿Cómo? De la siguiente manera. Me voy para mi simulador, donde lo tengo. Y voy aquí donde dice anualidades. Y voy a hallar el valor futuro. ¿Cuál es el pago? 4.021,85. No, 4.068,81. 4.068,81. La tasa de interés es del 2.5. El tiempo, le digo que son 2 años. La capitalización es mensual y el tipo es vencido. Y le digo calcular. Y notan que me da el valor futuro, los 100.000 euros. ¿Preguntas? Profe, tengo aquí mi simulador. ¿Puedes, por favor, poner nuevamente la hoja? Que estoy revisando una cosita. Ah, gracias. Más atrás. Ya, ahí. Gracias. Ya. Listo, profe. Muy amable, es que estaba mirando una cosa. Gracias. Ok. Entonces, para que les quede ahí de tarea, a ver, repasar el tema de anualidades, tendríamos el valor futuro, ya lo tenemos. La fórmula de valor presente es la siguiente. Valor presente de una anualidad es igual a la anualidad factor de 1 menos 1 más i elevado a la menos n sobre i. Esto es para anualidades vencidas. Valor presente y valor futuro. Pero si usted la quiere convertir en una anualidad anticipada, pues solamente basta con multiplicar por 1 más i. Y listo. Si usted la quiere anticipada, entonces multiplica por 1 más i. Hasta aquí sería el valor futuro, una anualidad vencida. Y si lo voy hasta acá, sería anticipado. Entonces, vencido, y aquí ya sería, ¿qué? Anticipado. Valor futuro. Y el valor presente es lo mismo. Vencido y toda sería anticipado. Igual con el simulador pueden seguir ahí verificando que les dé. En este caso, pues lo hicimos mecánicamente, luego con una función de Excel y luego verificando allá en el simulador, que para eso se los di, para que lo utilicen, ¿cierto? Profe, cuando se le añade el 1 más i, ¿es anticipado? Queda anticipada, sí, señora. Ok, gracias. Entonces, recordar que el diagrama de una anualidad vencida es así. Quiere decir que inicia con periodo y termina con pago. Quiere decir que aquí hay un periodo, aquí hay 2 y aquí hay 3. ¿Cuántos pagos? 1, 2, 3. Y una anualidad anticipada es lo contrario. Entonces, inicia con pago y termina con periodo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, ejemplo sencillo o casos. Un crédito. Crédito cuota fija.
¿Cuál? Vencido. Lo mismo, crédito, cuota fija, anticipado. O podemos hablar aquí de arriendos. Y aquí podemos hablar de sueldos. Ahí está la aplicabilidad de lo en qué se pueden trabajar anualidades. Términos generales. ¿Ok? Listo, jóvenes. Por hoy tenemos hasta aquí. Decir, dentro de 8 días el taller va a componer lo siguiente. CDTs. Va a componer mercados financieros como los que vimos el día de hoy y anualidades. Y recuerden que al inicio del semestre les comenté que todo lo que hiciéramos, los temas que viéramos, los íbamos a tener en cuenta modificando los informes ¿qué? Financieros. Financieros. Entonces todo va a tener o va a estar ligado. Entonces, dentro de 8 días no vamos a hacer clase porque normalmente hacemos clase y taller. No, yo creo que nos vamos a dedicar solamente a hacer el taller. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Si no, por el día de hoy, dejamos hasta aquí. Gracias, profe. Ok. Profe, ¿será que tú me puedes regalar unos segunditos antes de que se acabe la clase, por favor? Ok. Bueno, entonces, al parecer... Bueno, que descanse. Profe, la verdad, pues hasta el momento todo claro, esperar a ver el taller. Ah, ok. No, pues el taller va a estar... Bien, entonces, de pronto mañana le envío a Alejandra el video para que lo tengan ahí, para que puedan estudiar, si hay alguna duda, alguna pregunta, entonces ver el video. ¿Listo? Bueno, entonces nos Listo, vemos. profe, muchas gracias. Ok, que estén bien. Gracias, profe.